Buenas tardes, bienvenidos al seminario de la Escuela de Ingeniería del mes de octubre. Disculpen por la tardanza, problemas técnicos. El día de hoy tenemos el gusto de la presentación del profesor Mauricio Jara, que nos va a hablar un poco sobre la nueva carrera de Ingeniería en Minas y sobre su trabajo. Así que sean bienvenidos. Gracias, Iván. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, agradecer la invitación al seminario. La verdad que fue primero el reto poder ver qué poder conversarles, porque Iván me pidió hacer una charla enfocada en la carrera, al mismo tiempo mostrar algo un poco más interesante. Así que, bueno, la agenda que preparé para el día de hoy es hablar un poco acerca del contexto minero en el cual estamos, un poco los desafíos de la academia que están detrás, asociados justamente a este contexto, y un caso aplicado que es bastante específico y que está en vínculo entre el sector minero, la academia y el sector forestal, que está asociado con uno de los subproductos de Miles y Tomás. Bueno, lo primero es hacer una reflexión de qué hacemos en minería. En sí, la verdad es que nosotros, por lo general, en minería nos enfrentamos a desafíos como el que se ve en la presentación de diferentes sitios con potencial interés, a estudiar, a explorar, para poder tratar de llevarlos a una condición como la que se muestra aquí. Esto obviamente es un caso extremo, en donde lo que podemos ver es que después de una gran cantidad de movimiento de tierra, se logra acceder a un cuerpo mineralizado que se ve con otra tonalidad acá, y obviamente esto detrás de un plan minero bien estipulado. Entonces, en minería, en realidad lo que hacemos es tratar de visualizar, primero, potenciales sectores de interés que tengan potencial económico, no solamente un recurso mineral, sino que también tengan una viabilidad económica, y elaborar estrategias para poder explotarlo y comercializarlo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo primero es establecer la cadena de valor, que tenemos en minería, en donde tenemos una línea específica que está asociada desde lo que es la explotación, la exploración, que son campañas que pueden ser muy sutiles al inicio, y que pueden ser muy robustas al final. Entonces, el concepto de la exploración está asociado a poder diseñar con un alcance específico una campaña que me permita a mí determinar un cuerpo mineralizado. Obviamente que después la cadena de valor tiene que empujar un estudio de perfil en donde uno establece justamente las condiciones que podría tener este cuerpo mineralizado y su potencial viabilidad económica. Eso a ratificar en un estudio de prefactibilidad o ingeniería conceptual, que internacionalmente se le denomina así, para posteriormente una ingeniería de factibilidad o ingeniería básica, que por lo general va a una evaluación técnica ambiental, y también después una fase siguiente que sería una ingeniería de detalle. La ingeniería de detalle está asociada a un nivel de desarrollo, ya no es conceptual, sino que es de definición de cómo acceder justamente a los recursos, pero al mismo tiempo establecer cómo es el diseño de la mina, cómo es el plan de minado, en función de algo que es muy específico, que es el modelo de valorado, o que regularmente nosotros le llamamos modelo de bloques en función de leyes. La cadena de valor, la línea inferior, podemos ver el desarrollo de la mina, donde vamos de fases de construcción, ¿cierto? Minado, concentradora, fundición, refinería, e inclusive podríamos tener en algunos casos semi-manufactura, que están asociados a algunas faenas que logran desarrollar, o empresas colaboradoras que logran desarrollar alambrón, tubería o ese tipo de elementos de cobre. El concepto de la construcción en la cadena de valor hay que verlo con mucho cuidado, porque por lo general el crecimiento de una minera es orgánico,
quiere decir de que va en función del plan de minado que está de acuerdo a el modelo de bloques de valorización de las leyes. ¿A qué me refiero? Que, por lo general, el modelo de bloques a nosotros nos permite establecer, primero, cómo enfrente de la información del cuerpo mineralizado que obtuve de la información geológica, geofísica y otras más, mineralógica, determinar un modelo de bloques tentativo en donde podría tener yo la mayor concentración de los recursos. Luego de eso, hacer una valorización tanto de ingresos y de costos, ¿cierto? De cómo podría idearse una planificación de minado. Esto implica que la construcción está asociada a poder generar una explotación sobre los lugares en donde tengo mayor ley de cobre para tener retorno lo antes posible, ¿ya? Esto es súper importante. De hecho, los estudiantes de ingeniería civil de minas tienen que estar capacitados para poder entender y poder desarrollar y participar de proyectos que estén asociados a modelos de bloques en donde podemos incorporar la información de las leyes de cobre u otros minerales dentro de nuestro cuerpo mineralizado. Esto es súper relevante. Luego de eso, el plan de minado es súper relevante para poder determinar el crecimiento orgánico de la mina, ¿ya? Como les comentaba, por lo general lo que nosotros hacemos es poder explotar las zonas que tienen mayor cobre para después tener un crecimiento orgánico y después ir creciendo netamente lo requerido hasta el cierre de la mina, ¿ya? Esto es un proceso iterativo entre el diseño operativo y el diseño geotécnico. Por ejemplo, si estoy en una faena que va a ser explotada mediante minería a cielo abierto, o bien a través de minería subterránea, u otras, porque vamos a hablar de otras también. Entonces, esta es la cadena de valor y el cómo lo hacemos, ¿ya? Y para eso nosotros establecemos un plan de desarrollo de capacidades a través del plan de estudio de ingeniería en minas. ¿Ahorita? Tengo agua. Bueno, un poquito de contexto retórico. Bueno, ¿hace cuánto tiempo tenemos minería? ¿Ya? Y lo otro, ¿qué tipo de minerales explotamos en Chile? Bueno, por general, yo creo que todos sabemos que la minería hace mucho tiempo aporta a la civilización, ¿ya? De vestigios de más de 6.000 años antes de Cristo, donde tenemos aportes desde la edad de piedra, pero obviamente lo que más nos interesa a nosotros son la edad del cobre o la edad del bronce, donde tenemos aleaciones de cobre con estaño, ¿ya? Obviamente la edad del hierro y la edad del acero, que es más contemporánea, porque ya empiezan a aparecer artefactos o elementos, herramientas que están asociadas primero a elementos para poder defenderse, o utensilios, o inclusive ahora ya elementos muy elaborados. En sí, es súper importante ir estableciendo un poco cuál es el contexto global que tiene la minería. Como les comentaba, hay vestigios que hablan de mucho tiempo atrás, ¿ya? En sí, la edad del bronce, que comienza a tener 1500 años de Cristo y viaja hasta el 1200, yo creo que es como el hito más importante. Y de ahí en adelante, ya la minería metálica se posiciona como algo muy indispensable para la civilización. Aquí hay dos puntos relevantes que tenemos que marcar, al menos desde el punto de vista del contexto minero, trayéndolo a la actualidad, que es la revolución industrial, la tecnología. Los tipos de tecnología que tiene la historia minera son claves. Primero porque son claves. Porque aquí nos podemos dar cuenta, en el año 1877, que podemos tener ya la masificación de los procesos de flotación. Los procesos de flotación son los que nosotros nos permiten poder procesar, por la redundancia, minerales con mayor cantidad, digamos, de tonelaje, poder llegar a mayores concentraciones de cobre y que están asociadas justamente a poder avanzar hacia un cobre de mayor pureza. Y por otro lado, en el siglo XX aparece el concepto de la lixiviación y la electrólisis, ya que nos permite poder establecer
una recuperación a través de, en este caso, hidroeléctrica. Un proceso súper clave porque permiten aumentar muchísimo la capacidad de producción de minería. ¿Okay? ¿Qué ocurre en un contexto más regional? En Chile, bueno, la información aquí coloqué algunos hitos bastante breves, ¿ya? Pasa de forma parecida antes de la independencia de Chile, en la época prehispánica, estamos hablando de antes de 1830. Por lo general, los vestigios indican que pueblos como Yaquita y Atacameño podían ver que tenían utensilios y elementos de cobre y bronce, y ya después, durante la República, es cuando tenemos una expansión mucho más grande de lo que es la producción de cobre y plata. ¿Ya? Esto hay un punto importante, que en el siglo XIX el salitre en Chile fue el principal producto usado, ¿ya?, por la producción de explosivos y como fertilizante. Durante la Primera Guerra Mundial, como todos sabemos, ¿cierto?, se inventó el salitre sintético en Alemania, el cual nos desplazó completamente del mercado y tuvimos el cierre de la salitrera. Eso es súper relevante porque en la actualidad no ha ocurrido esto con el cobre ni con ninguno de los otros metales, pero lo que sí empieza a ocurrir es que hay sustitutos, ¿ya? Sobre todo el cobre, dentro de, por ejemplo, la manufactura de vehículos, ahora hay mucho elemento sustituto que es el aluminio, ¿ya? Eso nos afecta un poco desde el punto de vista de la demanda. Entonces son hitos que tienen cierta periodicidad que son importantes de mencionar. Un hito importante también es que en el año 1853 se abre la carrera de Ingeniería en Minas de la Universidad de Chile. Los primeros egresados salieron en el 1856. ¿Ya? En donde, bueno, con esta carrera se impulsa muchísimo, digamos, la generación de ingeniería en sí y avances tecnológicos de distintas faenas mineras que por lo general eran bastante pequeñas, ¿ya? Y tenemos la abertura de yacimientos como el Teniente, ya en el 1905, Chuquicamata en el 1915 y El Salvador en 1959. Acá muestro algunas imágenes de las primeras actividades de operación en Mineral Teniente, ¿ya? En donde podemos ver de que básicamente hacía la extracción a través de carreta. Pero la carreta ha evolucionado un poco, ¿ya? Pero tenemos cambios, algunos inclusive. Para que tengamos un orden de magnitud, Teniente ahora, ¿cierto?, produce por día o logra procesar 113.000 toneladas de mineral. Cuando partió, 250 toneladas diarias. Hay que mantener en contexto el tema de las cifras. Acá cuando empecemos a hablar sobre todo el tonelaje, por ejemplo, de cobre que actualmente está produciendo Chile, que anda por ahí por los 5,5 millones de toneladas, ¿ya?, de cobre que estamos enviando básicamente de todo el extranjero, de las cuales hay una minera que por sí sola hace más de 1 millón, ¿ya?, que es Escondida. ¿Cuáles son los minerales que de interés? Bueno, me faltan algunas fechas acá, importantes. Aquí lo encuentro relevante, es que en el año 1964 Chile se asocia con capitales extranjeros, inversiones, ¿ya?, formando empresas mixtas, ¿ya?, destinadas a aumentar la producción de cobre y explotar nuevos yacimientos. Pero, ya unos años después, en el año 1971 al 76, una época bastante complicada en Chile, se aprobó la nacionalización de estas empresas mixtas, ¿ya? Y se crea lo que nosotros conocemos hoy como la Corporación Nacional del Cobre, que es Codelco. ¿Ok? Que es un hito extremadamente relevante, porque Codelco, como todos sabemos, ¿cierto?, es quien aporta la mayor cantidad de recursos, ¿cierto?, a la fiscalía. Paralelamente, ¿cierto?, y esto para ponerlo en contexto, en la actualidad Codelco es el principal productor de cobre y a la vez es el segundo productor de molibdeno. El primero es China. ¿Por qué lo menciono? Porque por lo general la producción de molibdeno a través de procesos a través del procesamiento de la molibdenita, ¿ya?, porque el molibdeno no está como elemento en estado puro en la naturaleza, sino que hay que generarlo.
a través de un proceso que más adelante voy a ir comentando, por lo general tiende a ser un commodity que nos permite apalancar los costos de la producción. ¿Ya? Eso es súper relevante. ¿Okay? Minerales de interés. Tenemos metálicos y no metálicos, a grandes rasgos. ¿Ya? Minerales metálicos, bueno, cobre, ¿cierto? Molibdeno, oro, plata, plomo, zinc, hierro, manganeso y otros más. ¿Ya? Minerales no metálicos, ¿ya? Los más que tienen mayor participación, por ejemplo, así, tenemos recursos salinos, como el sal de sodio, el potásico, yodo, carbonato de litio, borato de sodio, cloruro de sodio, potasio y sulfato de sodio. También tenemos materiales de construcción cerámica, como carbonato de calcio, yeso, arcilla, cal, materiales para producir cemento, que comúnmente conocemos como clinker. Y por otro lado tenemos materias primas, como azufre, talco, caolín y silicato. Y hay otros más, insisto, pero mayoritariamente está la participación que ¿Cómo vamos clasificando la minería? Existen distintas formas. ¿Ya? Por lo general uno lo puede hacer a través de la producción, que es como lo más simple. Cuando hablamos de gran minería, estamos hablando de operaciones que procesan más de 5.000 toneladas por día. Ahí entra directamente Teniente, que hablábamos que tenía 113.000. ¿Ya? Y después ya tenemos labores que son mediana minería, entre 500 y 5.000, pequeña minería, 25.500, y la minería artesanal, que por lo general no tiende a ser metálica, ¿ya? Sino que más bien minería no metálica, que está asociada a piedra, en este caso, brillantes y otros. ¿Ya? También tenemos por el tipo de recurso mineral. Y ahí vuelvo a mencionar minería metálica, ¿cierto? No metálica. Inclusive podemos tener minería energética, ¿ya? Donde están los combustibles fósiles, hidrocarburos y los minerales radioactivos para la energía nuclear. Que entiendo que acá en Chile no tenemos. No sé si hay información de, tengamos, por año o torio, pero no tendríamos. ¿Ya? Y por otro lado tenemos el método de extracción. Y acá es donde, por ejemplo, nuestros estudiantes el día de mañana se van a peinar. El método de extracción es justamente el cómo yo defino minar este cuerpo mineralizado, que tiene potencial económico. ¿Ya? Existen distintas formas. Acero abierto, hay distintas formas justamente de acero abierto, que dependen básicamente de cómo tengo el mineral para poder acceder a él. Ya, donde podemos destacar la típica, ¿cierto? El open pit, que es el típico, acá nosotros decimos rajo, con los cuartos de desintajo, ¿ya? Explotaciones al descubierto, ¿ya? Minería de placeres, que es básicamente lechos de río, y canteras. ¿Ya? Las canteras las podemos ver regularmente a orilla carretera o en otras zonas en donde lo que podemos ver es que hay acumulación de áreas, ¿ya? O selección de áreas para construcción. En minería subterránea, por método de extracción, aquí tenemos muchísimo. ¿Ya? Y esto es súper relevante porque en Chile ha sido desarrollador, ¿ya? Ha propuesto, ha desarrollado y ha cambiado inclusive la respuesta de algunos métodos, como es justamente el block caving, donde aquí podemos ir atacando el típico método de cámara de pilares, el corte y relleno, el cut and fill que se denomina, y yo corto y voy rellenando con material de lastre, estéril, inclusive puede ser relave. ¿Ya? Y los métodos de hundimiento. Los métodos de hundimiento son los que más se conocen. Por ejemplo, choque subterráneo, teniente, funcionan por método de hundimiento, que quiere decir de que yo fracturo previamente en un nivel de hundimiento, un cuerpo mineralizado, y lo exploto de forma subterránea, un poquito más abajo. Y esto se va fracturando por gravedad. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista de los métodos de extracción es súper entretenido, pero depende mucho de la forma que tiene el cuerpo mineralizado. ¿Ya? Si es que es esbelto, si es que está tipo manto, si es una beta, ¿ya? Entonces, porque ahí podría aplicar un método como el sublevel stocking, que se ocupa poco, pero hay algunas mineras chilenas pequeñas o medianas que lo ocupan, ¿ya? O que tienen algún cuerpo mineralizado particular. Más adelante voy a mostrar una foto, o sea, una imagen de los cuerpos mineralizados que tiene Teniente, que probablemente todos lo hemos visto en la televisión, ahora después de lo que ocurrió, en donde aparecen las distintas zonas de interés comercial que tiene Teniente. Y no todos tienen la misma forma. Ya por lo general tienden a ser mansos, pero en otras zonas son cuerpos mineralizados que son más verticales. Y ahí nos sirven los mismos métodos, por ejemplo, el blockchain. Por lo general ahí sirve el sublevel stocking, que es porque el cuerpo mineralizado está más vertical o es más advanced. Entonces, ese tipo de singularidad
se va definiendo dependiendo de cómo esté el cuerpo mineralizado y la información que yo tenga, sobre todo el sondaje y otro. Probablemente ustedes ya conocen esta información, pero para los que no, un poquito de contexto acerca de lo que es un mineral. Por lo general, a nosotros nos interesan los minerales de cobre, ¿ya? Por la demanda que tienen. Pero eso no quiere decir que no miremos otros, ¿ya? En sí, por lo general, nosotros nos separamos en dos grandes grupos. Los minerales óxidos, ¿ya? Y los que son sulfúricos. Hay distintas clasificaciones para los sulfúricos, pero de forma general, esto sirve bastante bien. Por lo general, los minerales de óxido están a menor profundidad, están más cerca de la superficie, ¿ya? Y obedecen a que justamente minerales sulfúricos que están a mayor profundidad han tenido contacto con agentes de la superficie, que es el agua, oxígeno, que permiten que en este caso el cobre esté oxidado en el cuerpo mineral, ¿ya? El mineral sulfuro, ¿ya? Para nosotros, por lo general está asociado a mayor profundidad e implica directamente que la faena y el plan de minado sea subterráneo, por lo general. Pero eso no ocurre en la realidad, porque cuando se explota una mina, podemos encontrar tanto minerales como minerales óxidos o sulfuros. Entonces la mina tiene que ver la capacidad, tiene que evaluar si es que los va a procesar o no. De hecho, Teniente no procesa a grandes rasgos, ¿cierto?, minerales óxidos, pero no quiere decir que no encuentre. Los acopia o inclusive los puede revender. ¿Ya? Los puede mandar a otra faena de procesamiento, ¿ya? Porque nadie está enfocado en los sulfuros que están a mayor profundidad. Cosa contraria pasa, por ejemplo, con Chuquicamata, que partió con óxidos, pero se le acabaron. De hecho, ya quedan muy pocos óxidos, ¿ya? La mayoría los hemos comido. Yo voy a hablar un poco acerca de las leyes como están ahora. Y lo que queda, por ejemplo, en Chuqui es avanzar hacia el mineral, ¿cierto? En este caso, sulfuro, que está a mayor profundidad. Y por eso la evolución de la minería, de pasar de cielo abierto a subterráneo, ¿ya? Es súper interesante. La idea es poder irlo contextualizando. Aquí unas imágenes, un poco a lo que me estaba refiriendo. Que he puesto minera escondida. Perdón. Se puede tocar. Increíble. Lo descubrimos ahora. A ver si no voy más por acá. Minera escondida. Aquí podemos ver en superficie el cuerpo mineralizado, ¿cierto?, de óxido, que por lo general está a baja profundidad. Y cuando estamos hablando de baja profundidad, estamos hablando no más allá de 200, 300 metros de profundidad, sin considerar el pre-stripping, que es el retiro de material lastre que está en superficie, depósitos de suelo, grava. ¿Okay? Y a mayor profundidad nosotros vamos encontrando estos minerales que son sulfúricos, ¿ya? Por lo general, el origen de los yacimientos, no todos, pero la mayoría de ellos está asociado justamente a un origen magmático, ¿ya? Que implica que fluidos hidrotermales puedan viajar a través de cuerpos que están en superficie o más cerca de la superficie y que tengan algún nivel de fractura, inclusive que exista alguna falla que permita que los minerales puedan ir subiendo y lleguen a la superficie, ¿ya? Esa es la lógica. En sí no siempre se da, pero es lo más utilizado para poder explicar este modelo, ¿ya? De forma muy simple, ¿ya? Sin ir más lejos, en el rasgo de Chuquicamata hay dos fallas. La falla Calama y está, no recuerdo el nombre de la otra, pero se me olvidó el nombre. Hay una que está activa y la otra que no está activa. Y eso es justamente lo que fomenta que tengamos en superficie minerales oxidados. Aquí hay un corte transversal del cuerpo mineralizado justamente de Chuquicamata y aquí podemos ver la zona de óxidos. ¿Ya? Un poco las trazas que se establecieron del pit, que en este caso es el rasgo, ¿cierto? Que alcanzó a tener una profundidad de casi 1 kilómetro, un poquito más. ¿Ya? Un rasgo que ya no está operativo, que tuvo su última tronadura, si no recuerdo mal, septiembre, octubre del 2023, ¿ya? Y que ahora ya está en una faena subterránea. Una faena subterránea es justamente lo que tenemos al otro lado, que es el Teniente. Teniente tiene cuerpos mineralizados, si se fijan,
casi todos en formato de manto, ¿ya? Por lo que acá funciona bastante bien el método de explotación de Kale por hundimiento. Ahí. Podemos ver un poco también los años y las cuotas a las cuales estoy avanzando. Ahora estamos en Pechoqueas, donde justamente ocurrió hace poco un accidente, ¿ya? Donde podemos darnos cuenta un poco también del desafío que es poder hacer minería a esa profundidad, ¿ya? Hay que entender también de que hay que subir primero a la montaña y después acceder a este nivel, ¿ok? Para poder sacar la cuota real. Aquí, más fondo. Asociado a lo mismo, la mineralogía. El plan de estudio de nosotros tiene dos cursos de mineralogía, uno directamente de mineralogía y otro que de geología, que está apuntado hacia allá, porque es súper necesario que los chicos puedan entender bien y también para poder el día de mañana tomar decisiones el cómo esto afecta. Acá podemos ver un modelo geológico que explica la zona de interés, sobre todo la que está asociada al sulfuro primario, que se le denomina, ¿ya? El sulfuro primario es el que está a mayor profundidad. Obviamente que a menor profundidad podemos tener una zona enriquecida, que se le denomina por general sulfuro secundario, y en superficie después ya tenemos los óxidos y materiales que a veces no tienen tanto mineral. ¿Dónde está el tema? Aquí podemos ver una imagen un poco de la tonalidad, ¿ya? que tiene justamente el mineral oxidado de cobre, y por otro lado el mineral sulfuro de cobre, es completamente distinto, ¿ya? La reacción química que se generó acá cambió la tonalidad, y nos mostraron una imagen al inicio que se veía un cuerpo mineralizado en superficie que es más bien verdoso, inclusive con niveles azules, y cuando estamos a mayor profundidad, porque tenemos este tipo de color. Esta es la famosa calcopirita, o el oro tonto también se le denomina, ¿ya? Que por lo general es lo que ahora tenemos en mayor abundancia, ¿ya? Pero que no tiene tan buena ley, a diferencia de calcosina u otro tipo de mineral que teníamos antes, pero que ya fue explotado. Por ejemplo, la cuprita, aquí no podemos, acá podemos ver un poco el porcentaje de cobre, bordea el 90%. La calcopirita, que está asociado a zona primaria o zona secundaria, la calcopirita bordea el 30%. Calcopirita 24. Y acá tenemos, por ejemplo, calcosina 79. Pero ya no quedan mineral de calcosina. De hecho, pillar uno es como sacarse el loto. O la polla gol. No sé cómo explicarlo. Entonces, esto es súper interesante porque en realidad minerales de cobre oxidado ya no van quedando en los distintos distritos que tenemos. Básicamente estamos todos apuntando hacia minería sistema. ¿Ya? Entonces, esto básicamente va a ponerlo en contexto. Desde el punto de vista del procesamiento, los chicos de minas o el desarrollo de capacidades que ellos deben tener está asociado a grandes rasgos. Esto es una guada completa, que hay muchas cosas más que estoy mencionando, pero sí al menos tener claro que cuando tengo un mineral sulfurado versus un oxidado, lo tengo que tratar de forma distinta. ¿Ya? El mineral sulfurado por lo general va a una concentración física, ya que es molienda o básicamente hacer harina de roca. ¿Ya? Por lo mismo, tenemos que estar armados de una planta de chancado bastante específica y de molienda para poder generar esta concentración. Concentrar significa aumentar la cantidad de cobre en la masa. Literalmente. O sea, si antes tenía, qué sé yo, 0,5% como ley de cobre, la idea de concentrar es sobrepasar el 20%, el 30% o el 40%. ¿Ya? Entonces, dependiendo de cómo sea mi proceso, ¿cierto? Para poder, que se le denomina conminución, o sea, es disminuir el tamaño, llevarlo al proceso de flotación. Cuando tengo un mineral sulfurado, es flotación. Ese es el match. Cuando tengo mineral oxidado, no hago flotación. Podría hacerlo, pero la regulación no es la misma. Por lo general, acá también pasa por un proceso de chancado, pero va a lixiviación.
Y acá la partícula no necesita tener un diámetro tan pequeño. Puede viajar entre un centímetro a 3 centímetros, que es básicamente el tamaño máximo de una grava. ¿Cuál es la diferencia en sí? Aquí lo que estoy haciendo yo es agregar agentes químicos y aire. Ya voy a mostrar una imagen. Y hacer que las partículas de cobre salieran a las burbujas de aire y generar un concentrado. Y es vendible. Y de hecho muchas faenas chilenas detienen ahí su proceso. Generan el concentrado y se va. ¿Okay? No todas llegan acá. ¿Okay? Por el otro lado aquí es distinto. Cuando estoy lixiviando, lo que estoy haciendo acá es a un material que está particulado, entiéndase tamaño grava, máximo, lo voy a hidratar con una solución ácida, que dependiendo de la mineralogía que tenga, ¿cierto?, de partícula, podría cambiar un poco. Pero ¿cuál es la idea? Que existe una extracción por solvente. ¿Ya? Se genera una solución rica en mineral, ¿ya?, que a través del proceso de electroobtención, con mucha energía, que hay mucho gasto de energía, que den cuidado en este tipo de faena, ¿ya?, porque es concentración química, se genera el cátodo directamente. Es completamente distinto. Por lo tanto, yo podría tener en el puerto un cátodo que viene de un procesamiento químico, de una concentración química, como un cátodo que viene de concentración física. Son completamente distintos. Pero como es cobre, que tiene 99.9 de pureza, y es commodity, se transan al mismo valor. Por lo tanto, el que margina más es el que gasta menos. Entonces, me explico. ¿Sí? Ahí está el tema. Entonces, claramente, el que margina más probablemente va a ser el de concentrado. Porque manda a hacer todo el proceso a otra parte, por general a China. Hay que tener cuidado con esa figura, porque podría ser de que aquí, por no invertir, pierde. Pero si estoy vendiendo concentrado, por lo general es porque sale más de cuenta. Y tiene menos externalidad. La línea de producción es más corta. ¿Ok? ¿Se entienden las dos figuras? Eso es básicamente a grandes rasgos. ¿Podría yo tener una faena mixta? Claro que sí. Claro que sí. Podría tener oxidación, podría tener fundición a través de un externo, y eso ocurre bastante. Acá está el proceso de exploración que estaba comentando y que lo menciono en específico porque más adelante el caso aplicado está justamente asociado a lo que sale de aquí. A ver, cuando nosotros hacemos el proceso de exploración estamos enviando, ¿cierto?, este mineral, entiéndase, harina de roca, después de que pasa por varios molinos, pasa por un triturador, y después pasa por molinos ya sea de barra, de bolas, y está el molino SAC, que no necesita disminuir el tamaño antes, sino tritura y muele, tiene muchísima mayor eficiencia, pero también podría ser un molino de bolas, y a ese material yo le añado agua, reactivos químicos y aire, y genero un proceso, ¿ya?, en donde va quedando en suspensión burbujas de aire a las cuales están las partículas minerales, se van adhiriendo. No sé si me explico. Entonces, por rebalse, ellas van cayendo de forma hidráulica. Y en la base del proceso de flotación, lo que va quedando es una pasta, una pulpa de un material que casi es estéril, ¿ya?, y que nosotros le denominamos relave. Ese relave es muy importante, porque en sí hay que hacernos cargo de ese relave. Ya tenemos que tener un depósito de relave o buscar la forma de poder tratarlo. Actualmente, al menos hay 5 o 6 formas de poder tratar ese relave. Lo puedo pesar, lo puedo filtrar, puedo trabajar con él, lo puedo transformar en un suelo. Inclusive ahora se están tratando de ver algunos tipos de uso. Yo estoy participando en la estrategia de relaves del Ministerio de Minería, y ya han aparecido algunos cursos a los cuales se pueden incorporar relaves. Pero sí, este es el proceso de explotación. El tamaño va a depender un poco de la planta, eso es algo súper importante. Por lo general, las plantas se diseñan, las primeras slides cuando mostré el plan de minado, la planta se diseña para producir tanto. Y después, aunque yo tenga más mineral, no puedo pasarme la capacidad de la planta. Estoy amarrado a tener un crecimiento orgánico. Si necesito producir más,
O aumento la planta, o aumento la cantidad de cobre por masa que entra a la planta de proceso. No sé si me explico. O sea, aumento un mineral enriquecido o aumento la producción de la planta. Entonces, esto se define al inicio. ¿Ya? Vamos avanzando. Bueno, para confirmar, ¿no es cierto?, algunas imágenes de justamente lo que nos declara Sonal, y Sonal, por ejemplo, siempre ha divulgado súper bien, digamos, cómo se hace el proceso a grandes rangos. Como les comentaba, podemos tener óxido, sulfuro, podemos tener los dos, ¿ya? Dependiendo del tamaño de la faena, lo primero es reducir el tamaño, ¿ya? Dependiendo si voy a ir a una concentración física, voy a tener que tener algún tipo de tamaño mínimo, por lo general 0,18 milímetros, ¿ya? Pero si voy a lixiviación, que es la concentración química, no es tan pequeño. Hidrometalúrgica es justamente el procesamiento, dice, de óxidos, no es para sulfuros. ¿Ok? Entonces, óxidos básicamente es con lixiviación ácida. Y hay que tener ojo con esto. Por lo general se hacen en PAT, que son pilas, ¿ya? Y que dependiendo de la minera podrían ser muy grandes, ¿ya? Pero que son dinámicas. Por lo general, la hidratación de esas partículas no dura más allá de 3 meses. Y ahí hay un tema súper importante, sobre todo para los que son geotécnicos, geomecánicos, es que ¿cómo me hago cargo de ese material que ya pasó por lixiviación? Va a un botadero de ripio lixiviado, se le denomina, pero ya no es el mismo de antes, porque estuvo 3 meses bajo la hidratación de soluciones ácidas. Por lo tanto, tiene oquedades, por lo general aumenta el contenido de fino y se hace más inestable. Y se va directamente a botaderos que tienden a ser muy húmedos y que también son una preocupación interna dentro de la planta. El proceso de flotación es exclusivo para sulfuro, ¿ya? Acá lo que se indica es básicamente los pasos más simples, ¿cierto? Mezclar material con reactivo, se produce una reacción entre el sólido y el agua, las partículas de cobre se adhieren a las burbujas, como comentaba antes, se obtiene una concentración, el concentrado de cobre. Acá puede que alguna faena detenga el proceso, por ejemplo, AMSA, los pelambres donde yo tengo que trabajar, vende concentrado de cobre. Uno ve el concentraducto que pasa la ruta 5 norte y llega al puerto. ¿Ya? No hay un proceso. Como, a diferencia, ¿cierto? Codelco en Chuqui y en sus otras divisiones llega a la refinación del concentrado, que esto es lo que se denomina como pirometalurgia, y que está asociado a 3 procesos bastante simples. Primero es la fusión, o sea, calentar el material muchísimo, ¿cierto? En este caso, si lo quiero hacer en el laboratorio, tendría que tener una mufla, no sé cómo se llama el horno. Después hacer una conversión y después una electrorefinación. La conversión está asociada a que yo tengo un cobre blister, que por lo general es una lámina, es una lámina que tiene poros, ¿ya? Cuando yo genero la electrorefinación, ya me queda la lámina de 99,99% de pureza y esa es la que puedo comercializar. Pero insisto, esa lámina que a nosotros nos cuesta tanto, tiene el mismo precio de venta que una lámina que sale con la misma pureza del cobre. Lo menciono porque más adelante hay un tema súper sensible, que es la trazabilidad y los desafíos que toma la minería, sobre todo la chilena, para poder producir y que te quita competitividad actual con otras industrias, sobre todo mineras, por ejemplo, de Sudáfrica o de África en realidad, que tienen mejor ley y que marginan mucho. ¿Okay? Para contextualizar lo que es una mina, no sé si han visitado Calama, imagino que sí. Acá está Calama. Este es el tranque de relaves de Chuquicamata al principio, pero acá recibe relaves de Ministrovales, de Valdomiro no recibe, por lo general son de Chuqui. Ahora, obviamente, como están sacando sulfuros de Chuqui subterráneos, están viendo más, pero que se dan cuenta un poco las dimensiones, que desde el tranque de relave más grande que tenemos en Chile, pero no es el más alto. No es el más alto. ¿Ya? Por lo general son depósitos que tienen que tener un muro, una presa de contención. ¿Ya? Se forman lagunas internamente, son bastante invasivos, por llamarlo así. Acá podemos ver Calama, al norte inmediatamente el primer rajo, estos militares, están muy cerca, muy cerca. Y acá tenemos Chuquicamata, aquí podemos ver, no sé si, aquí se ve el rajo, que ya está operativo. Se ven distintos tipos de pilas, y acá se ve una nube negra. Esa es la zona en donde se genera molibdeno.
porque el molibdeno hay que tostarlo. Les comentaba hace un rato que el molibdeno no es directo, hay que tratar la molibdenita, también hay que molerlo, pero hay que tostarlo. Entonces, cuando uno visita esa planta, la gran acá podemos ver un zoom, ¿ok? Eso es de rango. Otra cosa que es súper importante, ustedes entiendan, es que la minería tiene que hacerse cargo internamente de mover grandes volúmenes de material que no sirve, que para nosotros lo denominamos lastre, ¿ya? Y que está asociado a material que no tiene valor económico, ¿ya? Por lo general nosotros lo acopiamos en botaderos. Estos botaderos son bastante invasivos dependiendo de la faena. Los de Chuquicamata, inclusive, taparon la ciudad antigua que tenía Chuquicamata, donde vivían, digamos, los veladores de la primera fase de la mina, ¿ya? Más al norte acá podemos ver otro rasgo, no sé si lo logran ver bien. Esta faena es Radomiro Tomic, no sé si la han escuchado. Es una faena completamente distinta, tiene un rasgo, tiene un óxido, pero lo trata a través de pilas. Y también está asociado a la concentración química, que era lo que veníamos hablando. En cambio, el Chucky siempre ha tenido ambos. ¿Ok? Otra minera, también puedo trabajar acá, esto es Coyahuasi. Yo trabajé allá, el tranque de Relave. Este es uno de sus rasgos, tiene dos rasgos, Rosario y Lugina. Y acá podemos ver que pasa algo similar, digamos. No sé si logran ver la coloración del mineral que está aquí, ¿ya? Pero para poder acceder a él hay que sacar todo el material que está encima, y un material no útil, inclusive podría ser material de baja ley, o estar por bajo la ley de corte, que es un término económico. ¿Ya? La ley de corte es un número que uno determina en función de hacer un balance entre los costos que tengo por operar, por generar mineral, y lo que voy a imaginar, ¿cierto? Netearme. ¿Cuál es la ley por la cual ya podría empezar a vender? ¿Ya? Entonces, eso es súper relevante. Acá podemos ver que si tienen relaves, ¿qué hay que usar eso? Si tienen relaves, la faena. Explotación. Tiene proceso de explotación, tiene de concentración física. Pero, y si yo veo acá, también tiene parts, que son de lixiviación. Entonces, podemos tener mixtos. Faenas mixtas. No todos hacen el esfuerzo de tener, por ejemplo, algunos netamente se concentran en tener concentración física, ¿no? Hay otras faenas que hacen la evaluación económica y dicen, oye, nos vale la pena que nosotros invirtamos en hacer, digamos, la lixiviación e inclusive hacer electroextensión. Si yo voy por lixiviación, tengo que de alguna manera, o refino yo, o lo envío, digamos, a otra parte. Ellos están en Iquique, muy cerca de Bolivia, entonces es muy difícil encontrar un partner, ¿cierto?, que pueda darles el servicio. Cosa distinta es Radomiro, que está al lado de Chucky. Entonces tiene sentido que estén vinculados con ministro Ales, que es el chico de Chucky, que el ministro Ales es como el Chucky moderno, ¿no? Ese es el control. Entonces, bastante interesante. Eso que está ahí atrás no es un relave, es un salar. Es mi chiste, muy bonito. Bueno, escenarios actuales. No sé si hasta el minuto se ha un poco el contexto. Es la idea. Escenarios actuales de la minería. Lo primero, bueno, la producción, en cómo estamos. Pero les comentaba que nosotros, por lo general, sacamos 5,5 millones de toneladas de cobre a venta, ¿ya? Pero aquí ven un poco la participación. Subterránea, estamos aquí. Abajo abierto, estamos. ¿Ya? O sea, en sí, la participación de Abajo abierto todavía es masiva, es muy amplia, es muy grande. Y lo que se entiende es que varias de esas mineras que ahora están a cielo abierto transitan la subterránea buscando recursos que pueden estar a mayor profundidad. ¿Cómo lo determinan? Haciendo más campañas de exploración. Y ahí es donde empieza el match y no match. Porque, por ejemplo, las mineras que están bajo un formato más estatal, por lo general no invierten si hay mucho riesgo. No sé si me explico. En cambio, las mineras que no son estatales, por lo general tienen una espalda que son accionistas y ellos sí van por riesgo.
Entonces, ojo con eso, porque por lo general el crecimiento orgánico de una minera estatal no va a la misma velocidad, por ejemplo, que tiene escondida. Escondida sí busca más recursos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene un equipo o un directorio que respalda la inversión, que tiene un riesgo. Porque podrías no encontrar nada. Y ese tipo de campañas son súper importantes, porque ratifican o no el crecimiento orgánico de la mina. Por otro lado, tenemos la producción de cobre por tipo de producto. ¿Ya? Aquí lo que cuenta concentrado, ¿qué sería? Después del proceso de explotación, se fue. O sea, genero relave y al mismo tiempo concentrado de cobre y se fue. ¿Y cuánto es la participación? Es bastante. Yo creo que esto viene del problema del royalty, porque antes era por tonelada de cobre producida o refinado. La primera ley que salió, no recuerdo bien, pero esto quedó en una zona amarilla, en un vacío legal. Entonces, podías quedar exento. Ahora es por tonelada de roca arrancada del cerro. Entonces, o haces cobre por fundición, que esto viene de concentración física, ¿cierto? O haces cobre cátodos por electrocontención o concentrado, y te cobran en función de lo que estás arrancando el cerro. ¿Se entiende? Entonces, eso es súper importante. ¿Cuántas veces ha cambiado esa ley del proyecto del cobre? Muchísimas. ¿No? Pero para que vean un poco la participación del concentrado, a nosotros lo estamos refinando. De hecho, hace unos meses atrás, cuando aparecieron estos aranceles nuevos de Trump, no sé si recuerdan, y que hubo una pequeña incertidumbre respecto a lo que podía pasar con el cobre que enviaba a Codelco, que es que realmente a nosotros nos importa. Dijeron, pues, nos preocupa si es que el nuevo tax va encima del cátodo. Porque mayoritariamente del refinamiento que se hace en Chile participa bastante Codelco, pero también genera el concentrado. La pregunta es hacia dónde va el concentrado. Por lo general va a China o va a África. ¿Ya? Minoritariamente a Australia. Australia y Canadá tienen minería también, pero no desde el punto de vista de las cifras de acá. Hay que tener mucho cuidado con eso. Como dijo justamente el vicepresidente el otro día, los mundiales se juegan aquí. Independiente de que ya existan mejores jugadores, no sé, pero se juegan acá. Esto yo creo que es súper relevante, yo creo que es algo que los chicos de minas es la realidad que van a enfrentar, ¿ya? Y es que antes las minas chilenas, la ley de mineral media que se tiene actualmente entre todas las minas chilenas, antes estábamos hablando de leyes de 1.13, 1.2, inclusive esto es promedio, entonces esto podría haber sido 2, 2,5. En Congo, ahora, 5.5. O sea, no es como competir por ley de cobre. O sea, la cantidad de cobre en el mineral. Lo que va ocurriendo es que cae la ley. Y ahora estamos en 0.5. Para poder cumplir con la demanda de producción, tengo que procesar más. Pero tengo que procesar más mineral que trae menos cobre. Y si mi faena, por ejemplo, no tiene otro commodity, no tiene molibdeno o no tiene aluminio, por lo general los costos directos son netamente la producción de cobre. Si yo tuviese, por ejemplo, otro commodity, lo que ocurre ahí es que empiezo a subsidiar un poco el costo. De hecho, en Chile hay mineras que tienen casi costos cero o costos negativos. Y en el mundo también ocurre, tienen costos negativos respecto a la producción de cobre. ¿Cómo sería eso? Puede ser porque si tienen un socio, que es otro commodity que subsidia la producción de cobre, marginan completamente el valor. Eso es súper relevante. ¿Ya? Hay mineros que no tienen eso. Perdón, por eso dicen que tiene oro. Claro. Por lo general, la curva es como por una imagen aquí, ¿verdad? No se puede. No se puede. Me lo voy a echar. Si tú haces la ponderación de costos respecto, por ejemplo, al cobre, te sale que tus costos son negativos. La pregunta es, no tiene sentido físico. Si tiene cuando tienes otro commodity que se produce junto cuando tú procesas cobre. Como ejemplo, molibdeno, que siempre aparece entre medio. O aluminio. ¿Ya? Eso es súper relevante porque, por general, es lo que permite que algunas mineras floten aún. Mineras que tienen costos fijos directos muy altos, y eso les cuesta mucho hablar.
Acá abajo les dejo un pequeño ejercicio para que ustedes entiendan el concepto de la ley de corte, que es distinta a la ley promedio. Ya, la ley media es básicamente la ley aritmética de todo lo que estoy procesando. Esta ley de corte significa que si yo estoy por debajo de este valor, por ejemplo, si estoy por debajo de este valor, si estoy debajo de este valor, ya no tengo beneficio económico. Y esto es nada, no es nada más y nada menos que hacer el match entre costos por, en este caso, por tonelada de mineral procesada, ¿cierto? En este caso, cualquier roca. Después tenemos costos por envío, fundición, refinación, que, ojo, pueden estar fuera de mi faena. De hecho, le pasa a la mediana minería y a la pequeña minería, que ellos no tienen ese tipo de instalaciones, van en AMI. Y ahí ellos tienen que lidiar con el costo. Cuando el precio del cobre sube, directamente yo no margino más, porque sube el precio del cobre y todo sube con él. El que me refina me cobra más, el de mantención me cobra más, porque va también, se conoce, el costo sigue el precio, por lo general. Esto es súper importante porque acá tengo los costos versus el potencial ingreso, que es la tasa de recuperación, que no es 100%, por lo general los que tienen mejor rate andan en el 85%, esto es favorable, ¿ya? Por otro lado, digamos, el precio del cobre, en este caso producido, por los costos del envío y fundición. Entonces, cuando yo hago eso, los igual me aparece una ley, porcentaje. Ese es el. Si estoy bajo eso, ya no lo. Okay. Acá un poco la perspectiva del precio, cómo ha estado del cobre. Bueno, acá es un poquito más antiguo, creo que agarra más años, esto 2024. 2019 ha ido subiendo, fluctúa bastante. El cobre, al ser un commodity, se transa en la bolsa, Londres, Estados Unidos. Y por lo general, lo que ocurre es que es súper susceptible a cambios políticos, susceptible a incertidumbre. Entonces, de hecho, si fuésemos muchísimo más atrás, podríamos ver un poco lo que ocurrió en 2008, la subprime. Entonces ahí se cayó completamente. Ahora ocurrió algo parecido, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, esta es la última, y esta es los eventos políticos, cuando Trump gana la elección, porque era presidente electo en ese instante, ¿cierto? Hasta cuando empiezan a aparecer los nuevos aranceles. Primero fueron con México, Canadá, y después ya pasaron a ser China, y empezó esto a caerse. Yo coloqué aquí el valor que vi hoy día, que estamos en 5.11, ¿ya? Y quiere decir volver a subir. Para el próximo año, 2026, se espera que el cobre esté en 5.5 y el 2027 en 6 y algo. Eso es lo que el Banco Internacional el Banco Americano ha propuesto. Eso ha disparado completamente los costos de mantención, los costos de descubrimiento. ¿Por qué? Porque los contratos de minería no superan los 6 meses. Y es justamente para poder tener un poco de holgura en que si yo estoy refinando o yo estoy comprando, poder tener también espacio a tomar estos beneficios de que si el cobre sube, yo subir también un poco mi ferrocarril. ¿Se entiende un poco la figura? Eso es lo que ocurre. Tenemos un poco la fluctuación y aquí podemos ver un poco el valor medio en sí, que es $4.43 la libra, ¿ya? Pero que en otros instantes ha sido mucho más bajo. Mucho más bajo. ¿Okay? Bueno, ¿cuánto procesaba Codelco? 113.000 toneladas, ¿cierto? Al día, a $4 la libra. Hoy se den cuenta un poco qué es lo que ocurre cuando deja de operar y qué es lo que ocurre también, por ejemplo, cuando falla el depósito de regla. Que implica también. Voy a ir avanzando un poco más para no demorarme tanto. ¿Qué ocurre? ¿Qué otro aspecto es relevante ahora en la minería? El uso de agua de mar. Esto usa tecnología, ustedes obviamente lo imaginan, ¿cierto? Acá hay muchísima investigación detrás en poder ocupar el agua de mar, pero no todas las faenas están cerca del mar. Entonces, el litro, ¿cierto?, de agua para proceso que viene del mar, después de todo el sistema hidráulico, cuando es de la costa, por ejemplo, a la alta montaña, es muchísimo más caro. Entonces, hay que irlo ponderando. Ha aumentado muchísimo. Y es la idea.
Y ahora que se han podido subsanar, por ejemplo, incertidumbres en que la calidad del cobre procesado con el agua que se hizo de esa mineración, ¿cierto?, sea igual a la anterior, vamos bien, pero antes no era así, años atrás. ¿Okay? Otro aspecto importante es el tema de los accidentes. Quiero preguntar al vicepresidente de Tsunami qué opina acerca de este discurso que anda de llegar a cero accidentes. Difícil. ¿Ya? Por lo general, acá tenemos el número de accidentes por cada 100 trabajadores y tenemos uno. El tema es que cuando ocurre, es fatal. Ahí está el asunto. O sea, la tasa de muerte es mayor. ¿Ya? Ese es algo que es difícil de manejar, pero es justamente lo que mencionaba. El nivel de riesgo al cual están en la faena es muchísimo más alto. ¿Cuál es la minería del futuro? ¿Hacia dónde nos enfocamos? ¿Ya? Yo creo que ustedes imaginan, después de la charla que tuvimos el otro día, es bastante fácil de entender, ¿no es cierto? Esta es la minería del futuro. ¿Ya? Tenemos un chico egresado de la Universidad Mayor, ¿cierto?, enfrentándose a la planificación de una mina, ya desde el punto de vista de un ambiente completamente digitalizado. O sea, hacia allá tiene que apuntar, pero no es inmediato, porque actualmente la cantidad de operarios que tiene una mina no tienen, primero, una conducta o realmente una disposición a querer ser más tecnológico. Comentaba en el coffee con el vicepresidente de la Tsunami y también con Natalia Morales qué es lo que han observado en el terreno actualmente. Cuando le pasas un dispositivo a un minero que tiene una cierta edad, piensa que es para controlarlo y no lo quiere ocupar. Es un dispositivo que tiene mayor seguridad, por tú. Entonces, existe esa oposición, esa resistencia. Y por otro lado, lo que está pasando es que los chicos nuevos, ¿ya?, que llegan a la minera no quieren cumplir con el protocolo completo de trazabilidad. Por ejemplo, no se anotan en todos los puestos de trabajo porque no les da la gana, porque no quieren obedecer, no tienen una línea de mando o una conducta asociada a los rangos bien establecida. Eso es un problema, porque minería funciona por trazabilidad el protocolo de acción. Entonces, son cosas que se van dando, pero sí, esta es la minería del futuro, ¿cierto? En donde el Internet de las cosas aplicado acá va a ser súper útil, primero, para poder tener elementos, dispositivos como el que estaba aquí, o por ejemplo, podría ser otro tipo de robot que acceda a un lugar de alto riesgo. ¿Ok? O que básicamente una faena que se está haciendo a 2000 metros de profundidad no implique tener seres humanos. ¿Ya? Eso también podría ser. Pero falta para eso. ¿Ya? Hay otra cosa importante también que hay que entender: las mineras no contratan directamente. Es difícil entrar a una minera, porque en general uno trabaja en servicios de minería. ¿Ok? Entonces, los servicios de minería, si tampoco están en línea o en sintonía con la digitalización, también va a ser difícil poder completar el proceso. Lo que nosotros podemos hacer es preparar al profesional para que entienda cómo aplicarla. Y eso es lo que nosotros estamos tomando. Los otros ambientes inmersivos son estos. Ellos no son los ingenieros de mina, probablemente sean. Esta es la planificación. Esa es la planificación. Entonces se monitorea la ley, se monitorean distintos KPI que están asociados justamente a la producción. El mantenimiento predictivo, eso es clave. La mayor cantidad de costo directo de la producción de cobre es por mantenimiento. Que falló la máquina, o sea, falló el equipo, me refiero, qué sé yo, a un molino, que falló, qué sé yo, el mantenimiento de camiones, el mantenimiento de la pala. Si está parado, estoy no produciendo. Entonces, ¿cómo me adelanto a eso? Eso es lo que tenemos que instruirlo, no para que lo ejecute, sino para que lo entienda. Y pueda ser el operador de la sala completa. ¿Cómo lo enfocamos? Bueno, la minería, al parecer, es una fuente de problemas, ¿cierto?, que necesita solución. Ya necesita el campo de aplicación, que es muy diverso, donde obviamente herramientas de robótica, herramientas de automatización, ciencia de datos, el manejo de macromatrices, ¿cierto? Y otro tipo de tecnologías que pueden ir apareciendo, nos van a ayudar a responder con esto. Entonces, el capital humano, con competencias transversales como el trabajo en equipo, es lo que más se está viendo ahora.
pensamiento crítico, que está asociado a ser curioso, a no pensar de que si hay algo que es repetitivo, es un proceso repetitivo y que básicamente funciona, está de todo bien. Bueno, ¿por qué no pensar hacerlo un poquito más eficiente? Comunicarse y expresarse. Y lo otro, esto probablemente nos comentaba Natalia Morales, el más importante, la habilidad de aprender y enseñar a otros, que actualmente la minería no se da. El minero, desde gerencia hasta el operario, es súper cerrado con respecto a lo que aprende. Como para mí, y es al revés. Es aprender para enseñar, porque enseñar a mí me ayuda. Eso es una buena pregunta. Lo otro es la gestión integrada de operaciones, completa, ver todo de la planificación, no ver solo mi sector. El ambiente colaborativo y gestión digital, tecnología autónoma, el ingeniero de la sala de control. Ese es básicamente el ingeniero del día de mañana. Bueno, ejemplo de aplicación, tecnologías para extracción de entornos extremos o riesgosos, ¿ya? Que si uno lo ve fuera de la minería podría ser que si un robot que entre a una sala nuclear, para que exponer a un ser humano, ¿ya? Aplicación de diversas tecnologías para mejorar la eficiencia, la seguridad y la sostenibilidad de operaciones. Sostenibilidad es un concepto que se tiene que madurar dentro de una carrera, porque si un proceso no es sostenible, en realidad soy un agotador de recursos. Y lo que yo tengo que entender es que no puedo ser un agotador de recursos, tengo que ser alguien que maneja bien los recursos y al mismo tiempo no tengo que generar externalidades al entorno. Entonces, por lo mismo, tenemos nuestro plan de estudio que está asociado justamente a poder respetar el proceso completo de minería, donde tenemos geología, mecánica de rocas, estadística. Aquí es donde se generan los modelos de bloque. Los modelos de bloque, procesamiento de minerales. Se entiende porque es calidad de transporte, servicio de ventilación de minas. Ojo, es un tema, un hot topic súper importante. La ventilación de minas ha cambiado muchísimo. Además de ser extremadamente importante, antes había mucho problema con los gases, equipos de combustión, ¿cierto? Me refiero fósiles que te generan temperatura y un problema termodinámico distinto. Ahora son equipos eléctricos. Las temperaturas que se generan son distintas, los requerimientos son distintos. Es súper interesante lo que está pasando con ventilación de minas. Y lo otro importante, ¿cierto? Automatización, robótica, evaluación de yacimientos, la parte económica, ¿ya? Evaluación de proyectos a cielo abierto, subterráneo, bueno, está lo otro, evaluación financiera de proyectos, se entiende el precio del cobre, el cuento más fino, cómo manejar eso. Pero el ingeniero de minas no lo va a hacer. Probablemente va a estar un ingeniero industrial que se va a reinar con eso al lado, pero tiene que aportar a la solución, tiene que entender el concepto, tiene que entender que un Avanti, qué sé yo, Roy y otros más. Tiene que saber. Y por último también la minería sustentable y la gestión de residuos. Y ahí yo le quiero compartir un pequeño caso de estudio, pero igual no sé si me queda tiempo. Pues el público es feliz. Bueno, No me llama la posibilidad. Bueno. dice al público decir. ¿El público ¿te queda tiempo? ¿Sí? Ya. Bueno, voy a tratar de ser breve. Este es un subproducto de lo que he estado trabajando en mi tesis doctoral. ¿Ya? En realidad es un caso de interacción sector minero de la área forestal, ¿ya? Y que lo que trata de hacer es poder hacer vínculos en la economía circular de los desechos de ambos, pero que salga de la cadena. Entonces, en sí, ¿cuál es el objetivo del estudio? Ocupar esto, que está acá, muy pixelado, pero bueno, se entiende lo que es, para poder estudiar y ver su respuesta mecánica y el rendimiento hidrogeoquímico, ¿ya? Como si fuese una barrera hidráulica, ¿ya? Frente a áreas de reglares mineros. ¿Ok? En sí, esta barrera o este residuo que viene de la fabricación de celulosa es básicamente la mezcla de PET, que son los residuos de un proceso químico que es de alta temperatura y de alta presión, ¿ya? Y también que pasa un proceso de cautificación, mezclados con cenizas de biomasa. ¿Qué es lo que evaluamos específicamente en este pequeño estudio? Primero, la estabilidad física frente a fenómenos de ecuación estática, que es algo asociado a la resistencia de materiales. Ya en sí, el cual íntegro del material para poder soportar esfuerzos que podrían hacer que este falle de forma frágil. Que un material falle de forma frágil quiere decir que para una determinada resistencia que iba a experimentar de un instante a otro,
la deja de mostrar. Entonces, esto es súper relevante. Y por otro lado, la eficacia de la barrera para poder corregir niveles de pH es una barrera alcalina. Evidentemente, debiese poder mostrarnos algún tipo de amortiguamiento si yo tengo un relave ácido. Entonces, la idea era poder probarlo y también ver si es que la barrera podría tomar concentraciones de metales de partículas de cobre que estaban en suspensión en el agua relave. Porque el agua relave, aunque no lo creamos, todavía tiene cobre. Y se podría tratar. Entonces, bueno, ¿para qué? Bueno, la idea es contribuir, ¿cierto?, al diseño de estrategias eficaces para mitigación de riesgos y protección del ecosistema. En palabras más ejecutivas, es una herramienta más para poder sacar una guía, una idea, eso, para poder avanzar en la permisología. Por otro lado, control de infiltración, instalación de barreras residuos de culpa de baja permeabilidad. ¿Para qué? Para limitar el paso del agua si es que está ácida y corregirla. Entonces, esa es la visión que tenía este estudio. ¿Ya? Rápidamente, ¿qué es lo que es un relave? Es lo que salía de la explotación, ¿cierto? ¿Ya? Pero en realidad la definición correcta es que es un desecho, según lo que dice el Global Industry Standard Change Management, que en sí es nuestra biblia para poder tratarlo. Esto es lo que nos permite estar dentro del estándar minero actual, ¿ya? Y que tiene una trazabilidad también interna desde el punto de vista de la orgánica y de la gobernanza que tiene en sí la operación minera. ¿Okay? En sí esto es harina de roca, que por lo general tiene partículas muy finas, del tamaño de una arcilla, del tamaño de un limo, pero no es un limo, es una partícula que viene del molino. Por lo tanto, no hay desarrollo de plasticidad, o sea, la partícula no tiende a deformarse, no debe desarrollar creep, y hay otras singularidades que son bastante interesantes, porque no es una partícula natural, sino que es roca triturada a un tamaño muy pequeño. ¿Dónde llega el relave? A un depósito de relave. Yo trabajé en este depósito de relave 3 años. El relave, el Mauro, una empresa que tiene actualmente 250 metros de altura y que tiene, y tenía en ese entonces 10 millones de metros cúbicos de relaves convencionales. Eso está a 40 kilómetros de la planta, en este caso de Pelambre, ¿ya? Abajo abajo, muy cerca de Los Vilos y de una comunidad que está por aquí, se llama Caimán. ¿Okay? Es bastante grande este depósito de relave, dar la vuelta al menos una hora en camioneta, aunque uno puede cruzar por acá, digamos, pero lo ideal es que no, porque por lo general está cerrado. ¿Cómo funcionan estas megaestructuras? Por lo general son desechos mineros, son estos relaves que es harina de roca, pero en realidad tiene partículas de arena, limo y arcilla que se depositan en estado húmedo, saturado, con una determinada pendiente para poder generar una laguna, que es la laguna que vemos al fondo. Esa laguna tiene que ser monitoreada, es una laguna que está asociada a un plan de manejo del depósito de relave. Este relave no puede fallar, por ahora simple es el baño de la minera. Si falla, no hay producción. Se ha cerrado varias veces por problemas con la comunidad. Al menos yo recuerdo que en ese entonces era como $10 millones día que se perdían. Entonces la presión que hay interna por dejar que vuelva el relave del sector del depósito es grande. ¿Qué es lo que ocurre? Que son estructuras de material particulado saturado. O sea, hay presencia de agua. Y el agua, por lo general, es un agente que facilita la pérdida de fricción entre elementos. ¿Ya? Eso es súper importante. Lo otro es que hay distintas formas de construir esto. ¿Ya? Este es el concepto de aguas arriba, que yo genero, en este caso, prismas, ¿ya? O presas pequeñas encima del relave, que se hace ya no se ocupa en Chile. Se tradujo en el 1970 o 1972, cuando se nos cayó un relave en Rancagua. En Brasil se han caído varios relaves también. Ya actualmente creo que está... quedó muy cierto. ¿Y pasas a la siguiente? ¿O vuelves a atrás mejor? Ahora que... ¿Así?
Hay que venir a jugar más tarde con esto. Muchas veces. No sé qué móvil ahora. Que tener una opción en la pantalla. No, está muy bueno. Entonces, hay distintas formas de poder construir estos depósitos de relave. En Chile se requiere solamente el concepto de la línea central y aguas abajo, ya, porque son más seguros sísmicamente. Y, muéstralo. ¿Lo puedes avanzar tú? Ya, aquí, básicamente, para poder conceptualizar el problema de la estabilidad física, me he puesto un relave brasileño, ya, este es un relave que está en fase de cierre, pero en una mina que está todavía operativa. No hay dos relaves, uno es pequeñito que está aquí, en realidad no son pequeños, pero este es mucho más grande que el otro, y acá hay otro. Entonces, aquí se puede ver el prisma resistente que tiene atrás contenido todos estos relaves. ¿Ya? ¿Puedes avanzar así? Aquí se puede ver la imagen, el talud agua abajo del relave que estaba mostrando, y aquí hay personas trabajando, están haciendo algunos sondajes, ¿ya? Están desarrollando algunas prospecciones para poder monitorear cómo está el estado. Por favor, un video. Cuando hay problemas de estabilidad física, lo que ocurre es que uno pierde completa, estabilidad física por licuación estática o fragilidad del material, uno inmediatamente pierde toda la capacidad resistente. Y lo que ocurre es que, básicamente en este caso, uno pierde toda la estructura. El material que nosotros estamos tratando de vincular a que trabaje, que viene de la celulosa y que trabaje con el depósito de relave, está en una zona muy particular del diseño de esta presa o de estas presas. Por lo tanto, no puede ser susceptible a esto, sino va a ser un detonante de una falla global. ¿Ya? Entonces, ¿nos podrías avanzar a la guía? Eso es súper relevante. Y por otro lado, tenemos el problema de drenaje ácido. ¿Ya? Este proyecto se desarrolló también con una minera, no son imágenes de la minera chilena, ¿ya? Sino que ellos tenían problemas de drenaje ácido, pero no mostraron las imágenes acá. ¿Ya? El drenaje ácido se genera básicamente porque material sulfuro, ¿cierto? Que estaba a mucha profundidad, de la noche a la mañana lo pongo en superficie. Y con oxígeno empieza en el agua, empieza a oxidarse y se genera este problema. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las componentes claves? Dar conformidad, ¿cierto?, al Global Industry Standard, Obtain Management, erradicar potenciales focos de contaminación de agua subterránea. ¿Por qué? Porque cuando monitoreo una falla minera, ¿cierto?, tengo que hacerme cargo de potenciales contaminaciones a agua subterránea, por ejemplo, del fondo al lado, mi vecino. No puede contaminar. Porque este tipo de ambiente es nocivo para la vida acuática, es evidente, ¿ya? Pero, porque es ácido, pero tener agua básica también es perjudicial. Entonces, hay que tener eso dentro del marco de acción. Reducir potenciales conflictos por contaminación de agua subterránea. Acá se... ¿Pasa? Sí, pasa. ¿De dónde viene el residuo que estamos ocupando? La primera viene de distintas plantas de Arauco. Yo he estado trabajando con ellos desde el año 2019. Participamos en el diseño de este domo, que es una planta piloto dentro de la fábrica de Arauco, en donde lo que se hace es poder hacer una manufactura de mezclas de residuos. ¿Ya? La economía circular en la línea de Arauco está completamente compenetrada. Ya están vendiendo residuos, y ahora lo que tratan de hacer tiene una cartera bastante amplia de poder valorar, ¿cierto?, ocuparlo en otras partes. ¿Dónde está el material que yo estoy ocupando? Dentro de la línea de producción, ¿cierto? La madera se chipea, en realidad se reduce en su tamaño, ¿cierto? Y se lleva un digestor. Ese digestor se le agrega un licor blanco, que se le denomina, que es básicamente soda cáustica más otros agentes químicos. Se genera una alta presión, una alta temperatura, y por lo general lo que ocurre al interior de la madera es que la lignina suelta la celulosa. ¿Ya? La lignina continúa
por este canal la celulosa viaja hacia allá y ahí es donde tengo la famosa celulosa tipo graph, la que no sé si la ubican, que básicamente tener un bloque, imagínense un bloque como de 2 metros por 2 metros, de un cubo de 2 metros, solamente de papel. Ese es el concepto de celulosa. Y después hay que blanquear para llevarlo al producto. Pero ¿qué es lo que ocurre con la lignina y los agentes químicos después de la alta presión y alta temperatura? Se transforman en un licor negro. ¿Ya? Ese licor negro pasa por otro proceso, se transforma en licor verde, y ese licor verde queda en suspensión un tiempo, lo dejan de cantar, aparece una masa de residuos sólidos, que va a una masa que a un volumen también líquido. La masa de residuos sólidos es el GREG, que la verdad la traducción es ese, ¿ya? Que son los desperdicios. El líquido proveniente del licor verde va a el apagador, en donde se le aplica cal. Al aplicarle cal, puedo hacer el proceso de cautificación y genero de nuevo licor blanco y lo llevo de nuevo al proceso de digestión. Eso es lo que se hace para poder recuperar licor. ¿Ok? Entonces, ese material que estamos ocupando. ¿Qué es lo que hicimos? Una caracterización geotécnica, que voy un poquito más rápido, ¿cierto? Cómo son las partículas que me entrega la caldera. Esto es altamente variable entre la planta de constitución, Valdivia, Licancet, que después se cerró, pero igual tenía, y también Mapa, que están en Arauco, y también Nueva Aldea. La respuesta es básicamente casi como si fuese un limo de alta plasticidad. Aquí podemos ver un poco cómo son las partículas. Estas partículas no son naturales. Ya, esto viene de un proceso de soda cáustica más otros agentes químicos pasados por alta temperatura y alta presión, y que tienen esta forma al salir de la caldera. ¿Ya? Que es bastante interesante y que es bastante susceptible a alguna fenómeno. Por favor. Gracias acá a mi colega Sandra, que lo conocí. Sandra tiene un cel. Me pedí que si me podía sacar un cel, sacó una. Y la verdad es que me sirvió muchísimo para poder ver un poco las aglomeraciones que se generan entre partículas, este problema que tiene material. Por lo general, los materiales que tienen ceniza, ya sea material natural, por ejemplo, arenas con cenizas volcánicas, tienden a presentar licuación, ¿ya? Podría haber sido desencadenante, en este caso no lo fue, creemos nosotros que es por la cantidad de ceniza, pero sí, por esto lo pudimos dilucidar. También dilucidamos la composición elemental a través de la misma prueba. Esto nos confirmó algo que ya traíamos, ya teníamos una confirmación previa, pero la verdad es que ha funcionado bastante bien. Se confirma, ¿cierto?, que es un material no neutral, ya con participación básicamente de cal. Acá, estas son las pruebas mecánicas. Hemos hecho distintas pruebas mecánicas, tanto monotónicas como cíclicas, bajo confinamiento, sin confinamiento, distintas etapas de secado. Es un material súper inestable y que por lo general nos ha costado bastante poder encontrarle la vuelta, pero en sí, bajo determinadas condiciones de densidad y de temperatura y también de esfuerzo, hemos podido encontrar resistencia bastante interesante, y también hicimos una evaluación de la respuesta al clic, ¿ya? Un poco para poder ver la fluencia que podía tener este material a distintas temperaturas. Esto es un ensayo de compresión controlada, ¿ya? Donde fuimos variando la velocidad de la carga versus la respuesta del material y fuimos viendo su cambio de volumen. Las probetas eran bastante más grandes, no tengo acá la foto inicial, pero después del proceso de compresión estuvo una máquina triaxial, en ese caso la monotónica, o sea que carga solamente en una dirección, pero también hay una cíclica que carga y descarga. Nos permite poder determinar cómo es la degradación de rigidez que tiene el material bajo, por ejemplo, una carga de un terremoto. Por otro lado, acá hicimos una evaluación, bueno, que viene del ensayo de compresibilidad, en donde pudimos tener claridad un poco del cambio de volumen final que podríamos tener si esto lo incorporamos dentro de una presa de relaje para un determinado nivel de tensiones. ¿Qué hicimos? Bueno, con todos los datos, que era una masa muy grande de datos, lo que hicimos fue una calibración numérica, buscamos un modelo constitutivo matemático que pudiese reproducir la respuesta del material como si fuese un suelo. Entonces, hicimos una búsqueda bastante interesante,
por distintos modelos constitutivos actuales que incorporaran sobre todo el estado crítico de los suelos, que es justamente cuando los suelos se empiezan a deformar para un mismo nivel tensional, o sea, las partículas se empiezan a reagrupar y no cambia el volumen, sino que lo que tengo es deformación constante, perdón. Y pudimos dilucidar primero que para las densidades que obtuvimos en terreno, esto no era igual. Eso fue lo primero. Lo segundo, que había varios modelos constitutivos que nos podrían servir para poder representar la respuesta del material desde el punto de vista matemático. Lo otro, dilucidamos que esto no se comportaba como una arcilla, que era como una especie de explicación que tenía el cliente, por llamarlo así. Y que lo pudimos revisar y contrarrestar, ¿cierto?, con la teoría de la mecánica de suelos tradicional. Y acá, por ejemplo, están un poco las simulaciones de modelos constitutivos que lo reproducen. En la línea grises, las curvas grises son las experimentales. Una de las tantas experimentales, en las líneas de colores son las que se lograron con la calibración del modelo constitutivo. Sí, también hicimos una calibración de la respuesta hidráulica. Nosotros pedimos un botadero a la celulosa que nos lo facilitaran, lo cubrimos completo con este material y hicimos una prueba hidráulica a largo plazo, más de 6 meses, evaluando varias cosas. Primero, permeabilidad directa o infiltración, en realidad. También evaluamos infiltración bajo estado tensional. Permeabilidad sin confinamiento, y una de las cosas más interesantes que evaluamos el coeficiente de escorrentía a largo plazo. Y eso es súper relevante porque nos dio la posibilidad de incorporar este material ya no solo en minería, sino que también en residuos sólidos sanitarios. Entonces, el siguiente paso que tiene este proyecto es poder ir a cubrir con capas viarias y de cierre depósitos sanitarios. Acá un poco más de las pruebas que hicimos en terreno. Hicimos algunas verificaciones, básicamente confirmaciones de la nube de datos después de la cancha completa de pruebas. Este es más o menos el aspecto que tiene el material. Todo esto es la capa de material. Más adelante creo que tengo una foto del dron en el que quedó. Del lado geoquímico, lo que hicimos fue en el laboratorio y en terreno hacer una evaluación de este material como si fuese una barrera frente a una agua de drenaje ácida enriquecida en cobre. Básicamente lo tuvimos ahí 3 meses bajo lixiviación. Y los resultados que tuvimos fueron bastante interesantes. No sé si puedes. Primero, con respecto al agua, ¿ya? El agua de entrada tenía un pH entre 3 y 4, básicamente 3,5. Después del contacto con la barrera, el pH se fue a 10 y a 11, básicamente, y después vimos que esto empezó a abatirse y llegando a régimen en un pH más o menos de 7, ¿ya? Que es el pH neutro. Ahora, en verde, acá yo marco algo súper interesante, que es la normativa que tenemos para riego en Chile. Entonces, una vez de que yo corrijo el agua con esta barrera, ¿cierto?, hecha por material que viene de los residuos de la celulosa, lo que estoy logrando a largo plazo, ¿cierto?, es que estar dentro del rango operativo para poder llevar esto a agricultura. Por otro lado, ¿qué ocurrió en la barrera? La barrera que tenía, que es alcalina, ¿cierto?, obviamente también tuvo un efecto, pero no se transformó en ácido, sino que llegó al régimen y se quedó en 7 también. Todavía lo seguimos monitoreando para ver qué es lo que ocurre a largo plazo, para poder ver si existe alguna otra reacción química. Acá podemos ver otras concentraciones que al menos yo las encontré interesantes, sobre todo en el agua, como que es cobre, cloro y sodio. Pero por lo general, el cobre pasó algo súper interesante. Nosotros lo cargamos con 8 mililitros por litro, que está muy por arriba de lo que permite la norma, que es 0,2. O sea, digo, cobre como loco. Y lo que ocurrió es que después de casi 30 días ya no teníamos cobre en el agua. Por otro lado, nos pasó algo similar con el cloro, y con el sodio no pudimos hacer nada. Realmente que nos preocupa, porque estamos muy por arriba del límite. Vamos a ver algunos otros efectos sobre el agua. Por ejemplo, la conductividad eléctrica también la pudimos abatir. Boro, los sulfatos, también tenemos un problema. Quedamos por encima de la norma, pero bastante cerca
y estamos viendo qué es lo que ocurre a largo plazo. Y acá, estos son los resultados sobre la barrera, no sobre el agua. Y aquí está lo interesante, que la barrera logró captar la totalidad del cobre en su tensión. Y por otro lado, la conductividad eléctrica cayó. ¿Cuál es el max? Primero, si la barrera toma el cobre, examinamos la barrera, examinamos el agua, nos calza el balance, la barrera es capaz de captar el cobre. Y por otro lado, al tener esta caída, ¿cierto?, en la conductividad eléctrica, esto nos permite tener fitorremediación sobre la capa. Y ahí es donde estamos conversando con un profesor de la Universidad de Chile para ver algún tipo de vehículo y agarrar otros relaves. Y la idea es poder trabajar en conjunto. Tengo que pedir permiso a Arauco. Bueno, también estuve viendo un poco de hierro. Pasa lo mismo, la barrera lo contiene. Sí, hay un poco la imagen de cómo hemos ido tapando, que está completamente cubierto el bordadero. Y así, bueno, los resultados son que la barrera tiene una permeabilidad que ahora nos permite ir al decreto asociado a botadero de residuos sanitarios, y no solamente a minería. El material claramente íbamos igual el pH, pero no sabíamos cuánto. Aún podía haber sido enfrente a algo alcalino con algo ácido, pero no sabíamos cuánto y cuánto iba a ser su punto de régimen. La capacidad de neutralización aumenta cuando aumenta la barrera, eso es básicamente por exposición a la masa, pero lo podemos dilucidar también. Y por otro lado, lo que estamos viendo ahora es cómo es el mecanismo químico de trabajo, o sea, si es absorción con disolución o absorción completamente, y ahí es donde estamos trabajando. Bueno, los agradecimientos a Arauco por facilitar todo esto y por mi doctorado. Esta es una imagen de lo último. Esta es una planta que diseñamos que va a partir el próximo año, que vamos a llevar a otra escala, que es poder tratar aguas para agricultura. Como ya estamos bajo la norma de riego, lo que vamos a hacer es generar cultivos al lado de esta planta, que va a ser autosustentable y que va a tener filtros asociados en base a el material de la celulosa, y que nos va a permitir dilucidar si es que pasa algún tipo de compuesto hacia, por ejemplo, tomates u otro. Eso vamos a trabajar durante el 2020. Y eso. Sí, sí, alguien tiene que... Vaya, pero decime dos. Sí, feliz. Que tú me las vas a iniciar. La primera era que dijiste que óxidos ya hay muy poco, mientras que sulfuro queda mucho. La pregunta es, ¿hay muy poco porque no se están buscando? O sea, ¿podrían haber sectores donde quedan y todavía no se han encontrado? ¿O simplemente más o menos ya donde estaban se han encontrado y se han utilizado? Es más bien la segunda, porque por lo general los distritos mineros de Chile tienen una alta tasa de estudio de Los cerros allá... a menos que aparezcan, por lo general es que la mayoría ya se han procesado. Okay. Salvo que quede algún distrito minero que nadie haya podido acceder a eso. Era un cerro... Puede ser también. Puede ser. Y la otra era cuando hay el proceso de explotación. ¿De qué tamaño son las partículas de cobre que se quedan pegadas a las burbujas? En realidad son microscópicas. Para dar una idea, la partícula de roca, después de la molienda, sale 0.18 milímetros. Cuando le hidratas, estamos hablando de partículas que son microscópicas de cobre. Debe pensar el tamaño, pero para que se adhieran a las burbujas. Se le agregan otro compuesto químico para facilitar esto, que se pegan. Exacto, y ahí depende mucho de la mineralogía que trae el cuerpo mineral. Exacto. Sí, ahí también porque por ejemplo, buena pregunta. Ahí es donde aparecen también penalidades sobre el mineral. Porque, por ejemplo, después del proceso de flotación podría ser de que tu mineral tenga arsénico. Entonces, exacto, tú podrías tener castigos sobre tu producción. Que es que NAMI, por ejemplo, o no sé si es mediano, te podría aparecer. Porque es muy variable la cantidad de elementos que te ponen. Si te ha gustado este video, If you liked this video, dale like, comparte el video y síguenos
para que te avisen de nuevos videos que publiquemos. Please like, share the video, and follow us so you can be notified of new videos we publish.